Es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos y que la búsqueda de la identidad propia es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos. Bueno, buenas noches a todos. Pues me dan a pie para empezar a introducir por qué estamos acá y por qué queremos con optimismo dialogar, no sé, una vez a la semana o tal vez más respecto a Latinoamérica. Lo primero que quiero decir es que como ven, somos 3 latinoamericanos que solo estamos dispuestos a tener una simple visión del continente hecho por latinos, ¿sí? De diferentes países. Y yo les quería contar que el continente americano siempre fue cercano a mí, o latinoamericano, desde muy niño, desde que empecé en Colombia se llama primaria, al tener compañeros en el colegio de otros países. Tenía compañeros uruguayos, uno de ellos está acá, peruanos y profesores también de latitudes en Latinoamérica. Y a la vez mi hermano siempre fue muy incisivo en hablarme de personas. Yo soy una generación que creció con la Revolución Cubana, con íconos como Che Guevara y Fidel Castro, pero no solo ellos. Yo me acuerdo que cuando pequeño siempre fue para mí muy emocionante ver al subcomandante Marcos. Era una persona muy, muy interesante sin saberlo yo a esa edad. Y desde ese entonces pues ha crecido la emoción al punto de que en mi infancia también el colegio donde yo estudié me influían a leer autores latinos, entre ellos Carlos Fuentes, Juan Rulfo, que es para mí una persona muy importante, y Gabriel García Márquez, y bueno, muchos más. Y en la universidad, pues desde el principio me gustó el derecho internacional. Es al punto que hoy por hoy me encuentro haciendo una maestría en Derecho Internacional con visión latina. Es decir, yo me quiero dedicar al continente latinoamericano. Es por eso que intento o pretendo convertirme en un experto en organizaciones, cortes y cualquier forma de protección al individuo latino frente a los estados, y es por eso que estamos acá. Excelente. Buenísimo, Camo. De mi parte, y como mi acento quizás podrá evidenciarlo, soy un poco más del sur, aunque también mi corazón está en Colombia. Camo lo mencionaba la pasada, pero por allá en el año 2013, en quizás la mayor crisis económica que ha tenido nuestra patria uruguaya, la misma nos invitó a mí y a mi familia a exiliarnos, un exilio económico, a la patria de mi madre, la patria colombiana, más específicamente a Bogotá. Me parece interesante escucharte, Camo, porque cuando te escucho siento que hay mucho de razón, pero también mucho de sentimiento. En aquello de que conociste gente personal como fueron los compañeros de Perú durante nuestra etapa en la secundaria, pero también gente que no conocimos personalmente, pero sí por determinados relatos. Desde escritores hasta revolucionarios. Gente que estuvo comprometida con la disputa y la lucha colectiva en Latinoamérica. Pienso que Latinoamérica, y un poco como lo sentía otro grande que puede ser el Che Guevara, está unida y es una sola y debe luchar de esa forma. Hoy arrancamos acá algo que no sabemos muy bien para dónde va, pero tenemos un sentimiento de cohesión latinoamericana, de describir procesos, de pensar en un momento donde la fragilidad líquida es tan volátil. Es importante discutir, charlar, pensar
Y bueno, estamos al borde de una pandemia en cuarentena, pero la suerte de la cuestión digital nos acerca más que alejarnos. Vamos a tratar de sacarle provecho. Y hoy arrancamos con esto que es mate y café. Vamos a ver, arranca hoy y veremos en qué termina. Así que un gusto, vamos arriba. Ok, gracias por invitarme. Yo ¿qué les digo? Yo vengo del campo, ¿sí? Yo llegué a Bogotá y sumerciaba a todo el mundo. Pero cuando decía sumercé no era sinónimo de sumisión ni servilismo, nada de esas vainas que nos dejó la colonia en su momento, sino era un sumercé de cercanía y respeto para el contrario, ¿sí? Yo vengo del campo, como ya dije, ¿sí? Y pues nada, vengo de donde la tierrita da como los frutos para que la gente pueda salir adelante. Y pues esos son mis papás, ¿sí? Gracias a la fuerza de ellos pude llegar a Bogotá. Y nada, llegué a Bogotá sabiendo, pues teniendo como una visión bastante cerrada de las cosas. Yo sabía que era Duitama, que era Boyacá, algunas cosas de Colombia, pero no tenía una visión muy grande de qué sucedía, pues se podría decir, en el mundo. Entonces llegué a la universidad y conocí a Rey, ¿sí? Y ahí fue donde me di cuenta que existían un montón de cosas en común que más allá de lo común que pudieran llegar a ser, pudieron crear una amistad. Y esa amistad también se derivó Camilo, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, si desde un principio unas pequeñas cosas en común lograron establecer unos lazos tan fuertes de amistad, ¿sí? Y sin tener en cuenta la distancia que separaba esas dos culturas, más de 7.000 kilómetros Uruguay y Colombia, pues nada, o sea, eso fue como que si me aparecieran dos hermanos de diferente mamá de repente. Entonces yo dije como, bueno, pues toca aprender porque yo la verdad llegué sabiendo poco, pues no lo sé todo, pero pues llegué sabiendo nada. Y entonces nada, empecé a curiosear, a averiguar, porque pues yo que sabía de Uruguay cuando llegué a la universidad en 2010, nada, que los habíamos goleado alguna vez y no más. Y ahora ellos son los que nos golearon a nosotros, ¿sí? Entonces, pero pues no sabía nada más allá de eso. Entonces como que uno empieza a indagar bastante y son más las cosas en común, las cosas que nos unen a todos los países de Latinoamérica que lo que nos divide, ¿sí? O lo que nos separa. Entonces, pues nada, a partir de ese instante, a partir de una amistad fue que empecé a indagar, ¿sí? Indagar mucho, a leer, a curiosear sobre qué es lo que pasaba en Latinoamérica, historia. Pues, como les decía, yo poco o nada sabía y ahora sé un poquito más de lo que no sabía antes. Y nada, vamos a ver qué sale de este mate y de este café. Excelente. Ok. Y ya. Pues para colegir, eso somos 3 amigos que nos conocemos hace mucho tiempo, que solíamos, aunque ahora creo que eso va a crecer, pero solíamos salir de la universidad a tomarnos una cerveza y hablar de la coyuntura política, tanto nacional, es decir, en ese caso era Colombia, como internacional. Y pues de las conversaciones yo creo que las personas crecen y pues eso somos, ¿no? Entonces ya para empezar nuestro diálogo de hoy, que es sobre Gabriel García Márquez y su discurso cuando ganó el premio Nobel y lo tituló La soledad de América Latina, pues yo me gustaría hacer una introducción muy rápida respecto a lo que concebimos como América Latina, o lo que nuestro pensamiento que se acerca a lo que sería un continente en el cual vivimos y para el cual vivimos también. Intentaré hacerlo no tan académica, así, o no tan estructurada, para cualquier persona sea fácil de entender. Como para mí. No, es mentira, porque pues Luis es una persona que lee y que es muy consciente del continente en el que vive. Pero bueno, son los chistes de Luis. En fin, yo debo decir algo que me faltó
sí, yo conocí algunos íconos en el crecimiento de cualquier latino. Decir que, no sé, tal vez para la derecha o para las personas que se consideran de un pensamiento que no es de izquierda, personas como dictadores pudieron ser íconos de este mismo continente. Pero en ese caso no fue el mío. A mí me faltó decir dos cosas. Hubo muchas personas en el sur, del sur, en Chile, cantantes, presidentes, y en una parte de Ecuador, que es también muy importante, también como escritores. Y lo segundo que quería decir es que cuando tenía 20 años, tal vez 19, estaba por cumplir 20 años, tuve la oportunidad de salir de Colombia, y los primeros países que conocí fue Uruguay, bueno, Argentina y Uruguay en ese orden. Entonces, eso marca, siempre cuando uno sale del país, a donde sea, siempre va a marcar el primer destino. Y qué buena cosa que hubiera sido Argentina y Uruguay. Además porque Uruguay, yo tenía a mi amigo, pero no conocía de varias cosas que disfruté en esa época, porque conocí los amigos de Rey, que ustedes ven y escuchan, y eran personas muy curiosas, ¿sí? Es decir, igual o más curiosas que nuestros amigos colombianos que teníamos en común acá. Es decir, era impresionante. Y hay que decirlo, yo recuerdo muy bien que el episodio, la coyuntura de ese momento era el posible proceso de paz que pues en estos momentos está al vaivén, y los amigos de Rey, uruguayos claramente, de la provincia de Rey, de donde él creció y bueno, nació y creció, estaban al tanto y eran tan curiosos que me preguntaban, ustedes sabrán que en ese momento era muy visible un señor en la guerrilla colombiana que se llamaba Alfonso Cano, y los amigos de Rey eran muy conmigo muy a hacer el interrogatorio. Eso era, es decir, nadie lo que uno conoce toma o se sienta a tomarse un café o un mate, bueno, acá en este caso un café, a hablar de un personaje, ¿sí? Eso me pareció muy importante. Ya para acabar lo que era mi presentación, y introducir lo que conseguimos como América Latina, me gustaría contarles que pues, tuve la oportunidad de vivir en Oceanía. Y en Oceanía, tanto los europeos que viven allá como los australianos y los neozelandeses piensan que este continente es solo Amazonas. Es decir, que conseguimos la vida con la selva y de una forma sedentaria, donde las ciudades son solo parte del mundo occidental. Yo les decía, y acá es para introducir, que es mentira. Es decir, es tan absurdo que los italianos pensaban o piensan que ellos, por ser reyes del Renacimiento, una parte histórica importante, tanto así que se creó las universidades y se consiguió la pintura o el arte de forma como nunca se ha hecho. Los italianos o el país Italia es un país en la historia muy corto, es decir, Uruguay, Colombia, México, Perú, somos estados, naciones más viejos que los mismos italianos, mucho más viejos que los alemanes. Llevamos más de siglos que ellos, es decir, Garibaldi hace menos de un siglo unificó Italia, o Bismarck unificó lo que hoy es Alemania. Yo les decía que eso significaba que nosotros teníamos una lógica de civilización igual que los egipcios. Estoy hablando de un continente, es decir, no de 3 o 2 países como puede ser no sé, la antigua Grecia. Sí, estamos hablando de millones de kilómetros que teníamos un lenguaje establecido, una forma de escritura establecida, una forma de concebir la civilización, de familia, todo lo que ustedes ven y todo lo que los españoles llegaron y vieron, y que como vamos a discutir en
en el discurso de Gabriel García Márquez, pues él lo dice. Es decir, nosotros no éramos unas personas como muchos piensan, que no teníamos, que nos comunicábamos o que no teníamos un medio de trabajo, todo lo que concibe hoy por hoy una sociedad. Eso es era para decir que hablar de América Latina no es hablar de dictadores, es decir, no estamos diciendo que es que hace poco se puede hablar de América Latina, sino esto es un tema de antaño. Y por eso es que nos conlleva este podcast, y es porque nadie hace esto. Es decir, hay muchos intelectuales en diferentes países de este país, pero ninguno se sienta a hablar respecto a todo lo que somos, ¿sí? Y eso se resume en una palabra que los académicos y muchas personas dicen, que se llama integración. Yo estos días le decía a Rey y a Lucho que para mí es una palabra muy engañosa. Es decir, para muchos también hace poco en la historia, la academia lo trae como una hija o un hijo de la globalización, pero eso es una mentira. Es decir, no sé, eso creo yo que es una falacia traída de la academia, lastimosamente, y la globalización ha existido siempre desde el hombre. Eso habla que América Latina siempre está en busca de integración, sino no es un acto o un suceso de hace poco en la historia. Y para eso hay que decir que los políticos, o mejor dicho, los presidentes, porque en mi opinión, este continente sufre un hiperpresidencialismo. Es decir, países como lo vamos a ver no solo hoy, sino después, como Colombia o como Venezuela o como México, ven su territorio, es decir, no, la globalización no aplica más allá de sus fronteras, cosa errónea y cosa que se debate y se va a debatir siempre. Y para acabar, lo que yo considero integración es más allá de esa palabra. Los presidentes, como les estoy diciendo, utilizan esa integración siempre en los momentos tristes y equívocos, peores que tiene el continente, llámese tratados en la parte económica, llámese guerras en la parte política, o llámese en la parte de desarrollo subdesarrollados, ¿sí? Es decir, ahí sí hablamos de integración, pero cuando hay cuestiones culturales, cuestiones literarias, cuestiones deportivas, nunca se habla de integración. Es decir, es una palabra mal usada solo para los malos momentos. Entonces, estamos acá para cambiar esa óptica y para decirle a las personas que nos escuchan que acá hay mucho por hacer y nadie se toma el trabajo de unificar todos los criterios de los 20 o 20 y pucho países, dependiendo de las naciones o de las organizaciones internacionales que somos. Es decir, más que una lengua o de las 3 diferentes lenguas que para la OEA somos personas con los mismos intereses y más allá que una Unión Europea o una Unión Africana. Entonces, es eso. Ese es nuestro interés y nuestra forma de ver este podcast. Somos latinos, solo dando una visión de nuestro país llamado Latinoamérica. Excelente. ¿Querés Babolo, Lucho? ¿Yo? Si querés. Pero sí. Ya, pues, o sea, ya Camo hizo, ya habló de lo de... No, Camo hizo una introducción eterna, pero está sí, bueno. ¿no? Pasó un poquito capaz, pero está bien. ¿10 minutos? ¿Cuánto Como fue? 10 minutos, pero... No importa, está bien. Dale. Sí, casi 10 minutos. Seguimos. Nada. Pero pues que del discurso, ¿no? Es que Camo introdujo el discurso del principio, pero después... Ahí tengo que hablar del O sea, discurso. Entonces yo no hablé del discurso. Yo tenía que hablar Seguimos, del Luis. Ya está, después lo vas. Seguimos.
voy yo. Entonces, creo que una sola vez había leído ese discurso, ¿sí? Y no recuerdo cuándo. ¿Sí? No, literal. O sea, alguna vez lo leí y no lo había vuelto a leer. Y pues, acá los dos compañeros, colegas, nada, me incitaron a leer. Y me tomé el trabajo de leerlo, pues, a conciencia. Y es bueno, ¿sí? Y dice muchas cosas. O sea, no tenía tanta fe, se podría decir, o pues también el desconocimiento que tenía respecto a, ¿sí? Pues también me permite como llegar con cierta novedad frente a lo que leí, ¿sí? O sea, tengo algo de novedad dentro de mí. Y nada, o sea, yo creo que Gabo en un comienzo en su discurso lo que quiere demostrar es que a Latinoamérica algo lo une, ¿sí? Algo lo une. Y Latinoamérica lo une desde lo más maravilloso que tenga hasta lo más caótico. Todo eso nos une, ¿sí? O sea, partiendo desde ese punto, ahí Gabo empieza a hacer un llamado a la unión desde el comienzo, ¿sí? También, bueno, pues como su forma como de escribir, inicia relatando cómo nos veían los europeos, ¿no? Pues cómo veían más que todo la cultura precolombina, indígena, que encontraron en su momento. Y es que también es cierto que los europeos llegaban a Europa pues relatando o describiendo la realidad desde sus ojos, desde su punto de vista, con un cierto nivel de novedad, algo absurdo, ¿sí? O sea, con un nivel de novedad que para un indígena de su entonces, obviamente no iba a estar, o sea, era una realidad totalmente diferente, pero medida con otros ojos. Entonces, pues era bastante extraño y eso como que causó cierta desigualdad desde el comienzo, porque pues en un inicio aparecimos en la historia, ¿sí? Porque la historia está contada desde el punto de vista europeo, ¿sí? Como unos salvajes que vivían en una selva, pero absurda. Y ya Camilo habló que actualmente todavía hay gente que tiene la percepción de que vivimos en la selva, ¿sí? De que Latinoamérica es de Centroamérica para abajo es selva y no más. Entonces es bien curioso que esa percepción todavía exista, ¿sí? O sea, los navegantes de la época del descubrimiento describían de cierta manera, pero pues Camilo da a entender que todavía existe. No como con los adornos con que escribían antes, pero sí ahorita lo están comentando desde lo que ven por redes sociales y lo que conocen los europeos de la actualidad. Entonces, bueno, nada, o sea, partiendo de ese hecho, nosotros como latinoamericanos empezamos con un cierto nivel de desconocer lo que éramos porque nos contaron cómo nos veían otros, ¿sí? Pero no nosotros, o sea, se perdió como la tradición, ¿sí? O sea, como que hay una cierta pérdida de tradición desde ese momento. Entonces, a partir de eso, ¿qué pasó? Pues se empezaron a explotarnos como, pues, tremendo, ¿sí? O sea, explotar recursos naturales, ocasionar un genocidio indígena tremendo, acabar culturas completas, ¿sí? Y es tan complicado que, por ejemplo, digamos, si uno busca, pues ahorita internet es como un repositorio de información increíble, ¿sí? Donde usted puede buscar y encuentra muchísima información. Pero aún así, usted va a buscar algo de la historia precolombina, ¿sí? Por ejemplo, historia indígena colombiana, y todavía no aparece, o sea, es muy complicado, o sea, tiene que uno irse a como remitirse a archivos o libros muy especializados para poder conocer parte de nuestra historia, ¿sí? Y si usted no hace eso, va a desconocerla. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa actualmente? Pues Colombia desconoce su historia. Mucho colombiano desconoce su historia y es pues desde ese comienzo porque nos la contaron quienes nos colonizaron, ¿sí? Ya como por otra parte, ya
pues dejando de un lado el tema de la colonia y cómo fuimos explotados, ya Gabo empieza como a dar un breve acercamiento a pues, lo insólito que ha pasado en América Latina, dictaduras, ¿sí? Asesinatos, exterminios, o sea, cosas insólitas que hasta el mismo Gabo dice que pues no literalmente dice eso, pero sí da a entender como que si alguien quisiera escribir algo sobre Latinoamérica, no necesita mucha imaginación porque con solo el hecho de plasmar lo que sucede ya puede ser una obra de ciencia ficción, ¿sí? Es increíble, pero cierto. O sea, suceden cosas que a alguien de otro continente no le cabería en la cabeza. Y actualmente sucede, o sea, eso nos caracteriza, ¿sí? Lo caótico también nos caracteriza y eso es bastante caótico. Un montón de cosas que son súper caóticas. Pero ya como para cerrar un poquito, también Gabo hacía como un llamado a la unión, ¿sí? Porque dentro de su discurso también hablaba sobre cómo muchas personas han tenido que dejar Latinoamérica. O sea, una migración altísima, no sé, desconozco las cifras, pero pues en el mundo dicen que el latinoamericano es buen trabajador, ¿sí? Pero yo creo que toda esa gente que se ha ido, en parte ha sido por la falta de oportunidades, también tiene que ver con un poquito la falta de identidad de latinoamericano, desde mi punto de vista, ¿sí? O sea, falta un poco de identidad, un poco de arraigo con el país para de pronto irse y si, pues digamos, tú te vas, estudias, pero pues regresas a hacer raíces, ¿sí? O sea, no con el conocimiento que tengas o algo, pues se quedan haciendo raíces en otro país. Entonces eso genera un desarraigo muy grande y por eso pues, el latinoamericano tiene el ideal de salir del país. O sea, yo creo que para toda Latinoamérica nos identifica a los jóvenes es el querer salir, ¿sí? Y el querer ir a otro país, pero pues hacer raíces allá, y eso es bien complicado. Entonces, con eso cierra Gabo, es como haciendo un llamado como, venga, nosotros somos quienes tenemos como la oportunidad de generar identidad, ¿sí? Sí, de nuestras manos depende, o sea, de nosotros mismos depende que Latinoamérica conozca su historia, ¿sí? Y enderezca el camino, se podría decir. Más o menos es como lo que tengo que decir. O sea, eso fue como lo que logré como percibir en una segunda instancia después de muchos años de haber leído ese discurso. Y la verdad es bueno, y es bueno leerlo, y pues sería buenísimo que pues, quienes tengan la oportunidad de escucharnos, pues se tomen como el tiempo de una vez escucharnos y como tener nuestros puntos de vista, ¿sí? Que se peguen una leidita de nuevo. Sí. A ver qué sale, Sí. Porque es bastante interesante. Comparto, y creo que aparte de leerlo también lo pueden escuchar, porque Gabo era bueno. Claro. Era bueno hasta para la oratoria, que es una cosa sensacional. Me parece que hablar del discurso de García Márquez sin hablar de la persona García Márquez, aún en una breve instancia, sería un poco irrespetuoso. Creo que Gabo, y hasta en esto fue sensacional, de disponer incluso del tiempo que era, al menos para un premio individual, disponerlo para una necesidad colectiva. Es decir, ¿qué me refiero con esto? García Márquez, incluso cuando estaba recibiendo el mayor premio que cualquier escritor puede llegar a tener, dispuso de ese reconocimiento para una vez más poner en disputa las ideas y las luchas que él ha plasmado en sus escritos. Y eso para mí ya es supremamente a resaltar. Porque todo escritor, como persona y como actor social que somos por naturaleza, tenemos un compromiso. Un compromiso de distintas formas, ¿no? Que se va viendo. Y creo que en el mismo y en el propio discurso de García Márquez se va viendo también. El relato, este discurso que sigue siendo supremamente vigente, y hablar de la vigencia de este discurso también es importante. Creo que Gabo lo pone en 3 momentos. Quizás Luis ya mencionó algunos, pero es evidente que inicialmente Gabo
comienza por hacer un repaso de la fábula histórica latinoamericana. Y allí expone una serie de hitos que uno podría llegar a pensar que son diseñados o permeados por una cabeza supremamente poderosa en términos de generar relatos de ciencia ficción como la de Burke o algún otro escritor de esta materia. Porque lo que ha sucedido en este continente, fundamentalmente desde la independencia para acá, no solo es doloroso, sino que también es difícil de imaginar. Pero sin duda, y que para Gabo como para todos debería serlo, el primer paso es reconocerlo, aceptarlo. Y allí Gabo los pone en evidencia, ¿no? Y se los pone en evidencia a un público bastante complejo, que es el público que estaba escuchando a esa persona que recibía el premio Nobel. Entonces Gabo estaba interpelando a estas personas. Gabo en ese momento, no sé si le estaba hablando a los latinoamericanos, o capaz que les estaba hablando de costadito, pero lo que sí no me cabe duda es que le hablaba a los europeos, le hablaba a los intelectuales, le hablaba a un montón de personas que Gabo seguramente sentía podían tener una capacidad de accionar en las disputas y en las injusticias históricas del continente. Creo que en ese cuestionamiento del juicio europeo, y lo pone puntualmente en palabras, Gabo les dice o les hace un llamado a los europeos que antes de querer que seamos como ellos piensan que tenemos que ser, traten de identificarse con lo que somos por nuestra historia. Y que a partir de ahí, en un ámbito realmente de empatía y de cooperación, podamos trabajar. Hay dos lugares que me parece explícito mencionarlos del discurso de Gabo. En una primera instancia, él habla del nudo de nuestra soledad. Y voy a tratar de citarlo puntualmente. Dice: poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Óigase bien, la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Y dice: este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. Entonces, allí menciona algo histórico de la realidad latinoamericana. Hemos tenido insuficiencia en los recursos convencionales, o al menos en lo que el desarrollo civilizatorio de las mentes europeas entienden como recursos convencionales. Allí, evidentemente, que ha surgido un nudo que nos ha dejado bastante solos y que ha hecho, entre otras cosas, que relatos de supremas grandilocuencia, no solo literaria, sino, vuelvo a indico, también desde el punto de vista de la imaginación y de la ciencia ficción, se desarrollaran. Eso por un lado me parece importante, porque más adelante él menciona en otro momento y habla ya no del nudo de nuestras soledades, sino del tamaño de nuestras soledades. Y cuando menciona el tamaño de nuestras soledades, habla un poco de que hemos vivido a merced de los grandes dueños del mundo. Es decir, que Gabo en este relato logra hacer, o al menos colisionar, dos ideas muy fuertes. Por un lado, la exigencia civilizatoria de Europa, del viejo continente, de Estados Unidos, de determinados imperialismos, de que Latinoamérica sea de una forma. Y por otro lado, la incapacidad que hemos tenido frente a recursos elementales para lograr aquellas metas. Lo que pasa es que nos impusieron algo que no podíamos lograr, o que al menos no teníamos capacidad de lograr. Y es muy difícil transitar de esta forma cualquier proyecto civilizatorio. Quiero terminar ya con esto, con algo que no me parece menor, porque si hay que rescatarle a Gabo una cosa, es su mirada profundamente humanista, tanto en sus novelas como en sus discursos. Y no es menor, porque antes que nada, jamás se puede perder fe en la humanidad. Hace poco discutíamos con alguien que me decía: no, porque yo ya no creo en el humano. Yo ya no creo en los humanos. Y en esa charla lo que intenté decirle fue: bueno, imaginemos que ninguno de nosotros cree en los humanos. ¿Qué proyecto de sociedad es posible? Partiendo de esta hipótesis, ¿qué proyecto civilizatorio es posible si no creemos en los demás? Como punto de partida, esto es elemental. Si lo que queremos es construir un espacio para la vida colectivo.
Entonces allí Gabo, citando a William Faulkner, es sensacional. Es sensacional. Y menciona algo que es la utopía, ¿no? Y que nos impone a nosotros. Y quizás por esto hoy, 3 personas que están a más de 6.000 kilómetros de distancia dicen algo tenemos que hacer. En el medio de un momento humano tan complejo, de tanta incertidumbre, como ha sido esta pandemia este año, sin duda que no nos ha faltado ganas de hacer algo. Sin duda que gracias a estos relatos, a haber leído en determinadas circunstancias de la secundaria las novelas de García Márquez, el bichito de la indiferencia se iba acabando. Y ya no le damos lugar a la indiferencia. Y capaz que esto es muy poco o mucho, pero bueno, acá estamos, mate y café. Agradezco a Gabo, agradezco a los compañeros y vamos arriba. Bien. Si les parece ahora, entonces pasamos a la etapa de debate, un poco para polemizar. Con el tiempo seguramente nos iremos dando cuenta de que tenemos posiciones muy distintas más allá de nuestra amistad. Y como decía Camo, a medida que llegue gente y que invitemos, la idea es polemizar aún más las posiciones. Yo capaz que para iniciar el debate tengo una pregunta para Camilo, porque Camilo hablaba de los intentos por la integración, ¿no? Yo quisiera preguntarle si él considera que se dieron intentos por esa integración en algún espacio histórico latinoamericano. Es lo que, trayendo a colación el título de este, para mí, ensayo, que tiene muchos rasgos de ensayo, de Gabo, a la pregunta que me dice Rey, la soledad de América Latina, uno se pregunta, ¿es de alguien? ¿De quién es? ¿Sí? ¿O es de todos? ¿Sí? Es decir, debe ser de alguien, debe ser de algunos. Sí, en teoría política eso tiene grandes nombres, conceptos. De algunos, la oligarquía; de muchos, el pueblo; o no es de nadie, sí, es la anarquía. Y es para decir que históricamente yo creo que, no creo, están los libros y claramente en los relatos, que desde la creación siempre ha habido alguien, o sea, siempre. Desde, en mi opinión, desde las comunidades indígenas, que, no sé, Luis decía de manera, tal vez, porque yo lo pensé ingenua, y que me costó admitirlo. Nosotros, nuestras comunidades indígenas, tenían su carácter político y, no sé, militar, hasta sociológico, que hacía el choque con los españoles. Es decir, no sé, un Atahualpa era un líder de una parte del continente, un líder muy especial, que hasta que se murió, el mismo Pizarro le tenía miedo. Es decir, estamos hablando de que siempre ha habido alguien. Y si ustedes quieren ir un poquito más allá, el mismo Bolívar, es decir, la unificación bolivariana, que es muy gracioso en el sentido de que después de 200 años un presidente en el norte de Sudamérica lo piensa, y su antecesor tenía un discurso muy llamativo, tanto así que fue más de 14 años presidente con ese discurso. Entonces yo sí creo que sí, siempre hay alguien. Obviamente el siglo pasado hubieron muchas personas, personas como el Che Guevara, Fidel Castro, el mismo Allende. Es decir, yo creo que ningún país se salva de pensarlo, a excepción tal vez de la parte oriental de Venezuela y Brasil, lo que son Surinam y las Guyanas, que siempre han tenido a un tercero, las coronas europeas, manipuladas. Pero lo que es todo Brasil y todos los países hispanohablantes siempre han tenido a alguien, y siempre siempre hay un ícono. Lo que la historia
no dice, o lo que se discute, o las personas que hacen esto, es cómo se hace. O sea, para muchos, y personas muy importantes, por ejemplo, Karl Marx, que vivió en la misma época de Simón Bolívar, siempre para él fue un idiota. En sus libros, Karl Marx cita a Bolívar como el idiota más grande que ha tenido este continente, por el simple hecho de no leer su libro El Capital. Es decir, Simón Bolívar siempre se le olvidó de colocar a las negritudes, gran parte de nuestra historia latina, nunca las colocó en la unificación. ¿Eso qué quiere decir? Que la esclavitud sí iba a ser legal por muchos tiempos, y es más, lo fue. ¿Sí? Entonces, eso se discute las formas y los medios como se llegó a hacer, ¿sí? Es decir, muchas personas discuten una persona brillante, en mi opinión, como Carlos el Chacal, una persona que hablaba 5 idiomas. Iris Ramírez. Educado en las más altas alcurnias, porque su papá era empresario de mucho dinero, londinés, y hablaba ruso, hablaba los idiomas de la Guerra Fría, ¿sí? Hablaba muy bien inglés, hablaba francés, tenía todo el potencial para, no sé, llevar un continente, pero siempre apoyó la causa palestina. Es decir, si nunca estuvo, nunca vio futuro a la causa latinoamericana, con un argumento, en mi opinión, un poco hipócrita, porque ni que los israelitas, causa que él combatía, no estuvieran apoyados por los gringos. Sí, es decir, él siempre se criticó que en esa época, la Guerra Fría, los gringos estaban acá metidos, pero no le preguntaría a Iris, pero ¿de qué está hablando? Es decir, ni que la Alemania federal no era apoyada por los gringos. Es decir, un poco decir, en conclusión, ha habido personajes con un potencial. En conclusión, te fuiste un poco a la mierda, pero bueno. Con un potencial muy grande. Es decir, el Che Guevara era una persona que para mí es muy importante. Tal vez para mí es muy importante la persona que fue recorriendo Latinoamérica. Lastimosamente no pasó por mucho acá en Colombia, pero tiene cosas. Es decir, una de las universidades más públicas, la universidad más pública con un grado de prestigio, tiene una plaza con su nombre. Que eso significa mucho. ¿Sí? Eso significa que personas de alta oligarquía han estudiado en esa universidad y han tenido que graduarse con ese símbolo. ¿Sí? Es decir, han habido, y la gente de manera tangencial lo sabe. Sí. Yo quería mencionarte algunos ejemplos también, o mencionarles, de posibles integraciones que se dieron en este siglo. Es más, que se dieron 10 años para atrás, o se intentaron dar. Hay una idea cuando el progresismo llega a las urnas, o gana en las urnas. Justamente Chávez inicialmente, en su momento estaba Chávez, Néstor Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay. Y tal vez Evo no. Evo Morales todavía no, pero se veía que iba a ganar. Y se juntan en aquello que fue... ¿El ALCA? Exactamente, el ALCA, ¿no? Eso para un solo 10 segundos o 15. Eso es uno de los momentos que yo digo lo que es la palabra integración para este continente. Es decir, para las personas que no saben, el ALCA fue una época muy reciente. El no al ALCA, más bien, digamos. El no al ALCA de la economía neoliberal de los gringos pues al continente, hay que decirlo así. Es decir, el mismo Bush lo decía. Es decir, esto no tiene dos vueltas. Es decir, la política del norte global quería interferir totalmente. Exacto. Entonces, eso fue el ALCA. Por mucho tiempo, presidentes de nuestro continente se reunieron a cerrarle las puertas a esa política neoliberal que estaba en esa época.
que está reviviendo, porque recordemos que el neoliberalismo es una forma de pensamiento claro, que ha tenido varias formas de existir en el mundo en pleno siglo XX. ¿Sí? sí. Entonces, Creo que lo hicieron en su momento aquellos líderes con absoluta sapiencia. Da gusto ver a bien sea Tabaré Vázquez o Lula da Silva o Chávez discutir en esas mesas del ALCA, imponer unas posiciones de absoluta dignidad. Antes que nada, dignidad. Dignidad frente a la idea de que Latinoamérica sea el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, creo que ese fue un momento de integración fuerte. Uno se da cuenta que el ingreso de Venezuela al Mercosur es un intento más de integración. Ahora, ¿qué pasó después? ¿En qué quedó aquello? Sabemos que el Mercosur, y yo por donde vivo hoy y de donde provengo puedo decirlo, inicialmente se crea con una idea de integración económica para favorecer a los intereses de las oligarquías mal llamadas o bien llamadas para mi gusto, que integraban países como Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay. Pero la integración no puede ser desde ese punto de vista. No puede ser exclusivamente una integración para generar recursos económicos a una determinada élite. Ahora, ¿lo pudo hacer el progresismo latinoamericano? Yo creo que fue el intento. Creo que fue un intento de lograrlo. Y hay que aprender de ese intento, que sin duda, si lo vemos hoy, fracasó. O quizás también lo vemos muchas veces con la lupa del tiempo corto y ojo, que 10 o 15 años a veces puede ser muy poco. En ese tiempo me parece que lo importante o la idea central de dejar es que la integración latinoamericana tiene que existir porque tenemos sin duda propósitos en común. Propósitos para desarrollar las ideas que como sociedades tenemos. Ahora, hay que encontrarnos en propósitos que sean de satisfacción para las mayorías y no para unas minorías. Hay que encontrarnos en común acuerdo como puede ser el mate y el café, la música, la literatura, en resolver todos esos dilemas que expone Gabriel García Márquez en ese discurso. No exclusivamente para que vengan las empresas multinacionales o para que generemos simplemente recursos y seamos la cuna de las materias primas del mundo. Entonces, definamos la integración, primero que nada. ¿Qué integración queremos? Pero Ok, sí, Luis. Yo quería seguir como un poco con la idea de Rey. Y es que es cierto que la integración se ha dado desde las altas esferas de poder de cada uno de los países, ¿sí? O sea, eso es lo que ha generado los como momenticos de integración, pero es la integración que no incluye a la gente. O sea, esa integración no incluye a la gente, o sea, no incluye al latinoamericano. ¿Sí? Exacto. Pero yo creo que recientemente sí ha existido o hay como unos destellos de integración latinoamericana de 2018 para acá, quizás, ¿sí? En donde en cierta medida ha empezado como, ha existido como un despertar del inconformismo del latinoamericano como tal, de no verse reflejado en las políticas de Estado de cada uno de los países, ¿sí? Y eso es integración. O sea, ese tipo de integración me parece que es la que deberíamos incentivar en cierta medida. Obviamente, la integración económica, que es la que ustedes comentaban hace un momento, pues no se puede dejar de un lado, ¿sí? Pero tiene que ir de la mano con la gente. O sea, si la gente no está activa, pues eso no va a generar ningún tipo de desarrollo para cada una de las regiones. Entonces yo creo que la integración que se ha dado últimamente, si bien ha sido destellos y como un destello ilumina y después apaga, pues es un momento y unas circunstancias que dan a entender de que el mismo inconformismo nos está uniendo, ¿sí? Que el ver que Perú se levanta y ha tumbado un presidente, el ver que en Chile han logrado una reforma constitucional, el ver pues, que en Ecuador también se levantaron, ¿sí? Y dieron su lucha. O sea, todas las situaciones que se han dado recientemente le da como, pues, cierta esperanza a uno de decir como, venga, porque no es o sea, es el momento de
de sentarnos a hablar como continente y no seguir viendo cómo nuestros gobernantes hablan como continente, pero en beneficio de generar riqueza, ¿sí? Ujú. Y pues como decía Rey, riqueza para los que ya tienen. Nada, era como que quería Sí. unir la idea con la que iba Rey. Yo uno el criterio y vuelvo a lo que empecé nuestro podcast del día de hoy y es, hermosamente este continente o país para mí sufre un hiperpresencialismo que hace que el dirigente del país eh, a su criterio o ideología eh, siga los pasos o construya su política internacional. ¿Me explico? Eh, el ejemplo del ALCA, en mi opinión, se cerró las puertas porque la unión que tenían estos 4 o 5 presidentes no la ha habido hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces yo me pregunto, pero ¿por qué carajos o por qué no ocurre eso con otras cosas? Es decir, ¿por qué no ocurre, por qué no lo somos en momentos necesarios? Es decir, cada país tiene eh, su forma de colaborar y puedo dar muchos ejemplos coyunturales. Y daré 4, por ejemplo. Uno, la migración. Es decir, la migración venezolana, cómo se han quedado de brazos cruzados presidentes como en Colombia, en Chile y en Brasil, que sufren de su hiperpresencialismo, que se carcome su ideología, y creo yo, neoliberal, para cerrar las puertas a personas que solo vienen a trabajar. ¿Sí? Es decir, es decir, un hecho que debería crecer como lo hace países europeos respecto a su migración, donde el francés no hablando alemán se dirige a Alemania y tiene un año sabático en el cual puede trabajar. ¿Sí? Esas uniones no las hay. Uno, no sé, hace más de, tal vez, no sé el dato exacto, pero yo calculo unos 30 años, Argentina sufre una crisis económica que ni saben cómo manejarla. Es decir, han llevado hasta premios Nobel, ya que tenemos hoy el discurso de uno de economía, para que estudien el caso y decir, no se puede. Es decir, la desunión por parte de sus hermanos de al lado, o mejor, la poca Empatía. empatía o iniciativa de llamar y decir, venga, Sí. ¿qué hacemos? Es decir, el problema no es un problema de ustedes, es eso, el problema del hiperpresidencialismo, es coger el teléfono y llamar al canciller o al presidente del otro país y decir, mire, usted no está solo, ¿sí? Como lo hace una Merkel con el primer ministro de Grecia, usted no está solo, es decir, vamos a hacer algo. Eso no pasa acá. Eh, y no pasa acá porque lastimosamente, esto hay que decirlo, lastimosamente hay terceros en el orden económico que, que no le convienen al presidente de turno del país que, no sé, en el caso de las migraciones, eh, irían en contra de la política de esas empresas o de esas compañías donde se establece. El ejemplo colombiano es muy claro. Es decir, que nosotros llevamos desde el 2017 un flujo migratorio que significa casi 2 millones de personas para el 2021. Estamos hablando tal vez de la mitad de lo que es Uruguay. No sé, para muchos es una cuestión solo bilateral, pero eso es una concepción, vuelvo a decirlo, hiperpresencialista, es decir, las cuestiones bilaterales. Si uno quiere un continente unido, siempre hay que mirar lo multilateral. Y hay casos bonitos en que se ve, y ya para acabar, ejemplo, el proceso de paz en Colombia. Es decir, qué bonito que todos los presidentes, sin importar ideología o formación política, le hayan dado al menos un Importancia. aplauso a un presidente que
tal vez ellos ni tienen empatía. ¿Sí? Eso es integrar a la pregunta de lo que decía Rey al principio. Eso es integrar. Claro. Decir, yo les decía a Lucho, para las personas que nos escuchan, y a Rey estos días, que es muy maliciosa esa palabra, envenenada, porque es muy triste saber que siempre estamos unidos, pero no lo estamos. ¿Sí? Es decir, integrar es algo que está completamente separado, pero un país como Uruguay y Argentina, que por muchas décadas han tenido relaciones económicas, relaciones culturales. Pasar de Argentina a Uruguay es lo más fácil como ir de, no sé, hay que decirlo, de México a Estados Unidos, hace 20 años, es igual, ¿sí? Eh, la palabra integrar toca decirla, pero hay que decirla con pinzas, es decir, Sí. hay que darle esa palabra no solo Sí. a los presidentes. Quiero terminar también. Yo quería hacer un poco más jocosa porque Viene muy dura. menos política, una pregunta a ustedes. No sé si ustedes y las personas que nos escuchan en esta cuarentena hubo un fenómeno sociológico. Las personas que nos escuchan, mamá y papá, saludos. Mamá, ¿qué opinas de esta pregunta? Al principio de la pandemia, que me pareció muy interesante, yo la discutía con europeos. O sea, yo quiero escucharlos a ustedes primero, yo les cuento lo que me decían mis compañeros europeos. Era sobre el fenómeno de los hasta le pusieron nombre, monumentología. Es decir, desde Estados Unidos, México y Colombia hubieron algunos lugares, el pueblo consideraron que algunas personas no merecían tener un monumento. Pongo el ejemplo de, no sé, en Estados Unidos el caso de Wilson, con lo que fue racista a principios del siglo pasado, o en nuestro caso, no sé, Lucho, si me equivoco, eso fue que en Nariño, sí, Nariño, ¿no es cierto? Eso fue, no, eso fue en Putumayo, si no estoy mal. Es una comunidad indígena muy poderosa del sur de Colombia. No, fue en Popayán, en el Cauca, perdón. Claro, Popayán es Belarcázar. Botó una estatua grandísima, más grandísima que, no sé, que alguna estatua en todos los centros de las ciudades capitales de Latinoamérica de un conquistador español llamado Belarcázar. Es decir, la tumbaron, sí, considerando que indigno que una persona que realizó un genocidio. Sí. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Ustedes creen que, no sé, que el derecho de protesta hace que las personas consideren que estatuas como esas va en contra de la historia y de la identidad del pueblo? ¿O ustedes creen que son actos banales que no tienen influencia o nunca crearán una conciencia como pueblo? Acá en Uruguay también tenemos el nuestro. Hay un señor, el innombrable Rivera, que tiene una gran estatua en la terminal de Tres Cruces, que es un genocida de los charrúas, puntualmente, y bueno, alguno más por ahí. Que también se ha intentado derrumbar esa estatua, se ha intentado que no se le haga honor a una persona que no debería tener honor. Que no debería tener honor por las cosas que hizo. Yo creo que las estatuas, al igual que las banderas, son símbolos. Y muchas veces los símbolos se anteponen incluso al tiempo o a lo efímero del tiempo. Y que construyen realidad con la gente. Y que el hecho de que esté la estatua, como el hecho de derrumbar la estatua, también es un símbolo. Y que también nos interpela. Porque quizás muchos no sepan qué hizo Rivera. Como al igual, muchos no sepan qué hizo Belalcázar. Pero cuando se derrumbe, seguramente muchos se van a enterar por qué se hace eso. Y ese símbolo de hacer eso
construye otro símbolo también, que a su vez da cotidianidad y da una identidad a las personas. Entonces es fundamental en la construcción del día a día, en la construcción un poco más quizás sociológica de la gente, llevar adelante este tipo de cosas. Es decir, la historia y la memoria está en construcción permanente también. Y hay que interpelarlo. Bien, perfecto. Qué bueno. Excelente. Ok. Pues yo qué tengo que decir, o sea, Primero, ¿de Es que- acuerdo o no de acuerdo? Es decir, perdón que sea tan categórico, pero no es por una cuestión listo. inquisidora, sino por una cuestión de, ¿cómo decirlo? De que tú eres respetable, ¿sí? Y más en Sí, este sí, sí, total. Yo creo que es parcialmente de acuerdo porque si bien es cierto la mayoría de personajes históricos, sí, la historia que nos enseñan viene de una colonización que fue, o sea, demasiado paila, ¿sí? Y el llegar a derrumbar todas las estatuas o todos los monumentos que existan de personajes que evidentemente hayan hecho una masacre, sí, o hayan participado del genocidio indígena o afectado a las negritudes, es bien complicado llegar a derrocar, a derrumbar todas esas imágenes. Pero entonces yo creo que sí tiene, o sea, parcialmente creo que sí tiene un componente fuerte de generar identidad y de conocer y aterrizar históricamente a ese personaje que están derrumbando. Pero difícilmente van a, o sea, llegar al punto de, ¿cómo fue que dijiste? ¿El monumentalismo? Sí, pero es una ¿Sí? palabra Sí, mexicana. sí, no, sí, literal. Pero llegar al punto de derrocar, digamos, de cierta manera, todas las estatuas que existan, no creo que llegue al objetivo que es de concientizar o aterrizar ese personaje históricamente para que, para que todas las personas lo entiendan. ¿Sí? Puede llegar al punto en que se vuelva trending hacer eso, ¿sí? Y se vuelve trending y no está cumpliendo su objetivo, que el inicial era generar conciencia, que era lo que decía Rey, o sea, que al momento de derrocarlo se genera conciencia y usted conoce a partir, o sea, aterriza históricamente ese personaje. Entonces, por eso digo que no necesariamente se tiene que llegar a ese punto, porque pues difícilmente se va a llegar a ese punto. Lo que tiene que hacerse es en museos, en plazas, en sitios donde existan ese tipo de imágenes, aterrizar históricamente ese personaje al contexto de la región, ¿sí? No sé si en algún pueblo de la costa donde haya existido, donde su población sea en un alto porcentaje negra, ¿sí? Y exista un monumento de algún personaje histórico, yo no tengo mucho conocimiento de historia, que haya participado o hecho oposición a la liberación de la esclavitud, pues aterrizarlo y explicar cómo impactó en la historia, pero pues si derrocan y tumban la imagen, no creo que vaya a quedar como una trascendencia para futuras generaciones de qué fue lo que sucedió, ¿sí? Puede que de pronto el hecho de tumbar la imagen en ese instante ocasione que en ese instante se pierda la posibilidad de que futuras generaciones conozcan la historia de ese personaje. Pero a lo que voy en resumidas cuentas es que esos personajes tienen que ser aterrizados históricamente al contexto en donde ocurrió pues, lo que hayan hecho, ¿sí? Sebastián de Belalcázar, lo que sea, tienen que ser aterrizados. Un minuto para terminar, yo haría mitad y mitad, ¿sí? Es decir, yo no le quitaría toda la estatua, es decir, así ustedes vayan a decir que soy un vándalo, pero sí le quitaría una cabeza, ojalá que no es sea una idea interesante. Sí, para que la persona esa está buena. entienda, ¿sí? Es decir, entienda quién fue, pero quede. Y doy un ejemplo. Yo este año tuve una discusión rápida con una persona de la Universidad Sergio Arboleda, una universidad que pues para mí es muy lastimosamente ha defraudado a este país y que es a partir de este momento nadie de la Sergio Arboleda nos va a escuchar. Pero bueno, la historia.
En la historia, rápidamente, el Sergio Bolívar es uno de los esclavistas asesinos más grandes del siglo XIX. ¿Sí? Y la persona que, una compañera con la que estaba saliendo me decía que yo era mentiroso. Oh, no, decir, está en Wikipedia. Yo no miento en eso. ¿Sí? Decir, no, Sergio Bolívar fue una persona prestigiosa en Bogotá. No lo es. ¿Sí? Es decir, persona educada, con doctorado, que me dijera, decir, no estoy diciendo que las personas, cualquier persona, no sé, con doctorado puede saber de más de yoga o de cocina y no sé, y no le interesarse esto, pero es mi universidad y uno conoce la historia un poco, quién fue en Santander y yo estudio en la Distrital. Sí, algo mínimo ya. Era para eso. ¿Quién va a acabar? Las últimas. Bueno, pasamos al final. Me parece que es vital terminar esto que comenzó aquí como un mate y un café sobre el relato de García Márquez, haciendo también un poco mención a García Márquez. Creo que García Márquez habla también de integración, creo que habla de un nuevo estilo de integración, o al menos de la construcción de nuestra integración. Que eso también va de la mano de la deconstrucción de lo que otros quisieron hacer con nuestra integración. Porque sin duda que en su relato histórico lo menciona y lo evidencia con hechos. También acá se ha mencionado. Hubo un intento por integrarnos, pero integrarnos para que esa integración sea en beneficio de otros y no en beneficio de nosotros, no en beneficio de las mayorías latinoamericanas. Bueno, la cuestión es cómo construimos o deconstruimos esa integración. Ahí es vital, sin duda, el debate permanente. El debate permanente de las ideas y sobre todo reconocer que como latinoamericanos tenemos intereses históricos que nos unen mucho más que las distancias que nos alejan. Intereses de cualquier tipo, intereses históricos, creo que dije económicos y no necesariamente económicos, pero históricos seguro, de lucha, de disputa, de construcción colectiva, en fin, de colonia, de conquista, de guerra, de violencia, de fragmentación, un montón de hechos que nos unen, vuelvo a indico. Y en esa unión entonces creo que lo primero es evidenciar esos hechos, no desconocernos, porque en esta globalización tan fuerte que se nos viene y tan líquida, nos puede pasar eso que llamaba Camo de la falta de empatía frente a los problemas más cotidianos y sobre todo la desmoralización de nuestras sociedades. Y vaya que eso puede ser peligroso. Porque las sociedades cuando están despolitizadas es porque están desmoralizadas. Y estar desmoralizado es ya no creer en nada. Y no creer en nada implica no hacer nada. Implica no tener un proyecto de construcción. Y basta ver el desarrollo actual de Latinoamérica para darse cuenta de que algo se puede hacer. Y sobre todo de que algo se debe hacer. Un poco como dice Gabo, pues esto no es más que un llamado a aquello de ponerle fin a esos 100 años de soledad para que exista una segunda oportunidad sobre esta tierra. Saludo, Gabo. Saludo, Mate y Café. Vamos arriba. Ok. Voy yo que tengo la palabrita acá en la lengua. Pues Rey cayó en la integración caótica, ¿sí? La integración que nos genera a partir del caos que hemos vivido, ¿sí? Y pues no está mal, ¿sí? Pero pues era lo que decía Camilo en un principio. No podemos dejar y seguir que la integración nos una a partir de eso, sin llegar a desconocerlo. Pero a lo que yo voy es que también la integración tiene que ir dada desde la parte cultural. O sea, no podemos dejar de desconocer, porque es que mucho país latinoamericano está llegando al punto de desconocer, por ejemplo, su música tradicional. Y ahí es donde se pierde algo de la tradición oral, ¿sí? Cosas que no están escritas y que, digamos, la música sí las contiene. Entonces, digamos que si bien es cierto, el caos está, pero podemos verlo cómo nos integramos desde la parte sabrosa que tiene Latinoamérica, que es, por ejemplo, la música o el arte, ¿sí? Es particular, o sea, tiene su forma particular. Y no estoy hablando del arte contemporáneo, no, estoy hablando del arte que tiene historia y que nos puede acercar a ese caos, pero desde un punto de vista bonito, o desde la literatura, ¿sí? Pero pues ahí lo que tenemos que también es hacer un llamado a que nuestras regiones no desconozcan su tradición,
O sea, da tristeza, por ejemplo, ver en Colombia que existen, pues que que los jóvenes cada vez desconocen, por ejemplo, qué contiene una cumbia o no saben qué hay detrás de esa canción, ¿sí? Las letras, lo que esconde esa canción y que posiblemente a otro país, ¿sí? La misma historia, sin necesidad de que esté escrita, sino que es la tradición musical la que la contiene. Entonces, ese es como un poquito mi llamado a unirnos, a que la integración exista, pero que miremos la forma de integrar el caos desde una parte, sin olvidar nuestra sabrosura latinoamericana. Eso era como lo que quería decir. Y bueno, yo para acabar, y para que esto tenga un hilo para el siguiente podcast, ustedes dos dijeron la palabra integración, y Lucho dijo una palabra que antropológicamente se define como identidad. ¿Sí? Ustedes vayan a las facultades de historia o de sociología y todas van a tener estudios latinoamericanos, esté en Alemania, en Inglaterra, en Australia, donde ustedes quieran. Y es por una simple y llana razón, y es que en ninguna parte de este planeta hay un continente con una identidad tan ligada como este. ¿Sí? Lo que dice Lucho, se va en el río y desemboca en el mar llamado identidad. No hay ningún continente que tenga más de 20 países o más de 15 países con un idioma igual, con una forma de hablar igual, de tener ingredientes nutricionales como el maíz, como nadie. Sí, es decir, el maíz es algo que usted va a encontrar en Colombia y en Centroamérica, en Perú, en Ecuador, y sobre todo, que ningún país se salva de los golpes del norte global, ¿sí? Es decir, ningún país de Latinoamérica va a tener, obviamente, hay cosas históricas que enlazan al norte global. Por ejemplo, el país donde es este cantante residente, obviamente tiene una historia muy con los Estados Unidos, pero eso lo hace aún más unido a nosotros. Y para acabar, y que sirva como algo, un llamado a las personas que nos escuchan. Yo alguna vez hice una pregunta a un profesor colombiano de economía de la universidad donde yo soy egresado, que se llama Beethoven Herrera. Le preguntaba que si él consideraba qué ocurría en un país como Colombia, donde más de 10 presidentes han escrito cosas inmemorables. Si una persona como Marroquín, que sufrió para algunos el robo del canal por parte de los gringos, tiene una obra majestuosa. Gabriel García Márquez es una persona de una humildad, pero como yo lo veo, de un lápiz y un arte como nadie. Y ahora sumémosle los demás países. Es decir, considero yo que un Borges, que toca releerlo y releerlo, no sé, le puede competir a cualquier filósofo o escritor alemán. Y tráigame lo que quieran. Es decir, un Soda Stereo, que para mí es la banda musical de habla hispanohablante más importante de mi juventud y de mi adolescencia, le puede competir a lo que también yo adoro, como es Pink Floyd, ¿sí? O lo que ustedes quieran, el deporte, la música, la comida mexicana le compite de manera al punto de que los japoneses aman la comida mexicana, como ustedes tienen también una comida potente. Es para decir lo siguiente: este continente tiene un potencial que nadie lo ve de esa manera unido, y si lo hubiéramos unidos seríamos una potencia mucho más que un imperio como lo fue Inglaterra o como lo es Estados Unidos. Bien, buenísimo. Creo que es un buen cierre y nos da pie para el siguiente. Lo discutiremos, pero me gustaría hablar de las bandas musicales y la integración en Latinoamérica.
Pero bueno. Pero que sea con algún punto. Es decir, esto es muy interesante porque tenemos un punto de partida, un discurso. Es decir, si a ustedes les gusta ese tema, pues yo los invito a que nos veamos juiciosamente. Yo ya me lo vi, pero me lo veré. Rompan todo. Rompan todo. Sí, toca verlo. Perfecto. Yo me hizo par capítulos. Pero sí toca verlo. Ese es. Y además para que también sea jocoso para el televidente. Sí, me parece bien. Así que bueno. Sí, interesante. ¿Y ya cerramos o estamos hablando mierda? Cerramos. Chao. Ya, con eso cerramos. Se terminó el mate.